Hola Founders, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio con Rob y María. Y hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que a todo el mundo le va a interesar muchísimo, que es cómo crecer, pero no solamente cómo crecer o cómo escalar, sino cómo escalar con data, lo que se dice en inglés Data Driven Growth, y cómo es algo que realmente nos funciona muchísimo a los emprendedores y que en algún punto de la empresa se vuelve casi indispensable. Y como introducción para este episodio, yo les quiero platicar de mi experiencia personal. He hablado antes de que Blue Pixel tuvo un crecimiento fuerte durante la pandemia. Pero hoy les quiero contar cómo ese crecimiento no pudo haber sido sostenible y cómo literalmente hubiéramos muerto en ese momento si no fuera porque empezamos a tener data. Entonces, antes de la pandemia, nosotros, bueno, solamente como una recapitulación, somos una empresa de desarrollo de software con una especialización en experiencia de usuario, en toda la parte de diseño de plataformas digitales. Y cuando inicia la pandemia, nosotros justamente acabábamos de contratar a los primeros programadores de la empresa. Hasta antes de eso solamente diseñábamos. Pero empezamos a vender un chorro de proyectos. Y entonces, de repente, nos vamos a casa y yo pierdo completa visibilidad de la empresa, ¿no? Antes estás físicamente, pues estás viendo qué está diseñando esta persona, que está programando esta persona, y de repente como que dejo de ver todo, solamente escucho a mi gente y escucho que están sobrecargados y que hay mucha chamba y que las fechas de entrega y toda esta presión, ¿no? Que suelen tener las empresas que funcionan como agencias, pero además sin ver las cosas. Y entonces, de repente me doy cuenta que hay proyectos que yo ya sé que les estoy perdiendo, ¿no? Tal vez un proyecto que vendí en, no sé, 30,000 pesos, ¿no? Un proyecto chiquito, pero que ya duró meses. Y yo digo, bueno, simplemente, si el proyecto lo vendí en 30 y el sueldo de este diseñador, por poner un ejemplo, era 20 y ya nos llevamos varios meses, pues por pura lógica yo sé que no le estoy ganando. Seguramente podría estar perdiendo. Algo indica que estoy perdiendo dinero, pero el problema es que no sé cómo, ni cuánto, ni por qué, un poquito sí sabía, pero no tenía visibilidad. Y entonces, asesorados por unas personas que encontré en ese momento, unas coaches muy buenas, me empiezan a decir, no, es que tú necesitas tener un tablero de control, ¿no? Con todos tus proyectos. Y necesitas medir horas. Y dije, no, ¿cómo horas? No, es que las horas en el tema de, sobre todo de diseño, es muy complicado. A la gente no le gusta reportar sus horas, sienten que les estás matando la creatividad. Entonces yo, no quiero medir horas, ¿no? No, sí, si no mides horas, vas a quebrar, ¿no? Porque vas a seguir perdiendo dinero y no vas a saber qué onda con tu empresa. Y entonces empezamos a medir horas, empezamos a tener estos tableros, empezamos a poner foquitos verdes, amarillos y rojos dependiendo de la utilidad. Y esto con los años se va sofisticando. Pero fueron nuestros pininos, nuestros primeros pasos en empezar a utilizar la data en la empresa. Y hoy nos hemos vuelto una empresa completamente data-driven. Todas las decisiones las trato de tomar con data y cuando no existe la data, entonces cambio algo para que sí exista. Y creo que es algo que ha sido constante. Ahorita justamente estamos en otra de esas grandes revoluciones que ahorita les voy a contar. Pero todo esto para platicarles que hay veces que hablamos de que las empresas sean data-driven y nos imaginamos FEMSAs, ¿no? Coca-Colas, como estas grandes empresas que se mueven por data. Y no, realmente desde los pequeños emprendedores tenemos que utilizar la data para realmente poder tomar decisiones. Entonces, ese es el tema de hoy. Rob sabe muchísimo del tema, eres una persona muy analítica y pues les vamos a platicar un poquito cómo lo hicimos en nuestras empresas, pero también cómo lo pueden hacer en las suyas, qué tipo de data existe y casos de éxito de grandes empresas que también lo han aplicado de una manera igual y mucho más a gran escala, ¿no? Entonces, mi Rob, me gustaría escucharte, que nos platiques un poco cuáles crees tú que son los tipos de data más relevantes para poder implementar esto en las empresas. Va. Muy buenos días, founders. Bienvenidos a un capítulo más. Y este tema es fundamental para tener un negocio que de verdad pueda crecer con bases sólidas, ¿no? Conozco un poco, porque me lo has compartido muy generosamente, el tablero de operaciones que tienes. A mí, de verdad, tu tablero me parece buenísimo. Pero sobre todo, me gusta porque tiene algo súper sencillo, María. Y perdón que me meta a hablar bien de ti, cuando tú podrías hacerlo mejor. Pero hay un punto base en tu tablero. Si yo cotizo
horas. Si yo establezco proyectos y le pongo un precio a partir de las horas que van a estar invertidas, lo menos que podrías haber hecho desde siempre, desde toda la vida, es medir las horas que estás realmente ya después en la realidad invirtiendo para el desarrollo del proyecto, ¿no? Pero esto que parece tan sencillo y tan lógico, como tú lo has descrito, implica un grado de evolución dentro de las organizaciones, ¿no? O sea, de entender que la información te va a dar el poder tomar buenas decisiones. Pero para eso, para que tú lo pudieras haber hecho como lo hiciste de bien, tuviste que tener claro cuál es el modelo de negocio, ¿no? Para que tus primeros tableros tengan consistencia con eso que genera el dinero, ¿no? Claro. O sea, una de las cosas que nos gusta mucho hacer en el equipo de SalesTrain es establecer cuál es la maquinita de dinero de las diferentes empresas a las que asesoramos, porque eso es lo que tiene que impulsar la venta, y en este caso pues es la información que debemos tener muy a la mano para saber si lo que se está haciendo en la organización está generando futuro o no, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de esto, pero es importante que te comparta, por ejemplo, que nuestro eslogan es: ayudamos a las empresas a vender mejor, ¿no? Y cuando lo decimos y que los clientes nuevos nos dicen o más, ¿no? Le decimos justamente eso, es que no siempre vender más implica una salud para tu empresa. De acuerdísimo. ¿No? De acuerdísimo. Podrías estar vendiendo muchísimo, pero si tus proyectos a la hora de operarlos resultan 3 veces más caros que lo que cotizaste, cada venta es una pérdida. Y entonces tienes que vender bien, inclusive haciendo siempre una comunicación constante entre lo que vendes y lo que operas. Claro. Y ya contestando a tu pregunta, pues esto nos lleva fácilmente a responder, ¿no? Bueno, pues evidentemente los datos que a mí me resultan, a ver, no va a haber unos más importantes que otros, pero definitivamente tienes que tener datos de operación. ¿Cuánto inviertes en hacer lo que haces? ¿Cuánto es el costo contra la venta? ¿Cuáles son los costos ocultos? En fin, toda la parte de la operación y todo lo que viene durante toda la cadena de valor para poder entregar. Esos son los datos operativos que son la base para saber si tu negocio está siendo un negocio así en la primera, digamos, mirada, ¿no? Evidentemente el segundo, y por eso dije que no eran más importantes unos que otros, porque habrá gente que me diga: no, Roberto, esos que dijiste en segundo lugar son los más importantes. Bueno, vienen los financieros, ¿no? O sea, si tú no estás acostumbrado a revisar cada mes cómo fue el resultado financiero de tu empresa y revisas lo que los contadores registraron y revisas tu balance y tu estado de resultados, difícilmente vas a poder tener la sensibilidad de que tus decisiones son adecuadas o no son adecuadas. Si no revisas el flujo para tomar decisiones de gasto todos los meses, bueno, yo soy medio obsesivo, lo hago cada semana, entonces es muy fácil perder el control. Claro. Es muy fácil sentir: como ya tengo 3 ventas, pues yo creo que sí tengo dinero y entonces puedo invertir en tal cosa. No. A ver, cash is king. Sí, revisa bien cada decisión de gasto cuando tienes la oportunidad de hacerlo por el tamaño de tu empresa. Pero a lo que voy es que los financieros son importantísimos, ¿no? La parte del mercado es muy importante. Yo creo que hoy con la inteligencia artificial tenemos acceso a una gran cantidad de información del mercado que antes dependía de que contrataras a grandes agencias de marketing. Vamos, no digo que tengamos que sustituir ahorita a las agencias de marketing o que ya no sirvan, etcétera, pero te dan información muy rápida y a lo mejor no es exacta, pero te pueden dar una mirada de lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces, un tip que voy a darle al mercado, pero que me diste tú, es que si vas a cotizar un proyecto nuevo a una empresa nueva,
pues no te quita ni 2 segundos decirle a ChatGPT, oye, esta es la descripción de una empresa que voy a cotizar, este es su reto, esto es lo que siempre he cobrado, ¿cómo está el mercado? Claro. ¿Estoy cotizando adecuadamente? Yo lo he hecho y es súper interesante. Es súper interesante. Sí. Eso, simplemente hacer eso, te arroja una información importante, y aún así, desde que me lo dijiste, lo implementé, y aún así he tenido a partir de ahí 2 o 3 veces con la sensación de que, se me hace que pude tener una cotización un poquito más alta porque la oferta de valor estaba muy bien hecha, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el tercero es el del mercado, y finalmente la información de la venta, que, bueno, pues para mí, ahorita que más al rato profundizo un poco más, pero en la venta tenemos que medir sobre todo lo que podemos controlar. Es parecido a la parte de operaciones, María, donde yo, si voy a cotizar horas programador, pues entonces superviso horas programador. Bueno, en la venta pasa algo similar, ¿no? Cuando tú construyes un embudo y diseñas un embudo dentro de tu proceso comercial, tienes que partir de una hipótesis de las tasas de conversión entre etapa y etapa, y tienes que medir mucho cuál es esa tasa de conversión y su comportamiento, porque eso es lo que te va a dar la realidad futura de tu venta, ¿no? Ayer estuve platicando con un cliente y me decía, muy sorprendido, que él es director general de una gran empresa transnacional que tiene presencia probablemente en toda América Latina y Estados Unidos, y me decía, estoy impresionado porque en este mes ellos tienen un modelo de negocio basado en suscripción, y entonces me dice, estoy sorprendido porque en este mes le dije a mi jefe, oye, no vamos a llegar. Y me dijo, oye, estamos en marzo. Me dije, sí, pero las suscripciones fuertes las debía haber vendido en el primer trimestre, no las voy a vender, los flujos de las que venda después ya no van a valer los 12 meses que vale cuando las vendo en el primer trimestre, y no sé, yo tendría que hacer algo muy especial y vender a tickets promedio muchísimo más altos de lo que tenemos previsto para llegar, así es que de una vez te digo que voy a estar abajo un 10-15%. Y entonces me dijo, oye, eres el primer director general, porque él es de nuevo ingreso, eres el primer director general que me lo dice en abril, en toda la historia de la empresa. Claro. Y entonces él se sorprendió, dijo, oye, pero es que esta información debería ser de todos, ¿no? Sí, porque son los forecasts, porque son las predicciones. Exactamente, ¿no? Y entonces, para mí, esas son las grandes 4, digamos que focos de y yo sumaría una a esa, que es la información de tus clientes. O sea, por ejemplo, hay una métrica que se llama el NPS o NPS Score, el Net Promoter Score, que es una pregunta que dice, ¿qué tanto le recomendarías a tus amigos cercanos o familiares trabajar con nosotros? ¿No? Entonces te ponen una calificación del 1 al 10 y hay una formulita que te arroja una calificación. Y si tú estás arriba de 40, le dicen world class, ¿no? Eres, sí, top. Si estás como de 30 para arriba, es muy bueno. Y luego abajo de eso, bueno, más o menos, ¿ok? Y abajo de 0, porque se puede tener abajo de 0 por la fórmula que te digo. Entonces ya, pues estás mal. Más o menos son los números. Pero ese NPS es algo que está estandarizado, que siempre es esa misma pregunta y que realmente te da muchísimo insight y que se lo puedes además hacer a tus clientes todo el tiempo. Lo puedes hacer, no sé, en Blue Pixel recientemente lo empezamos a hacer una vez al mes. Y ya como paréntesis hay otro que es el ENPS, que es preguntarle a tus empleados qué tanto recomendarías trabajar en la empresa. Pero bueno, eso es otro tema. Pero el medir la satisfacción de tus clientes, que no solo se hace con esa métrica, hay otras maneras, pero es bien importante porque entonces puedes ver también cosas como recompra, cómo ajustar tu producto, etc, ¿no? Entonces yo la sumaría a lo que dices tú. Definitivamente, sí, para la recompra es básico el NPS. Tengo muchos clientes que quieren hacer recompra sin basar primero eso en satisfacción del cliente, y eso es imposible, ¿no? Es imposible, ¿no? Sí. Le tienes que resolver su problema y lo tienes que hacer mejor que cualquier otra alternativa que ellos vean allá afuera. Sí. Y en términos de herramientas, María, ¿tú has desarrollado herramientas de data para algún cliente? ¿O cuáles plataformas conoces? ¿O qué nos podrías hablar de herramientas? Pues mira, fíjate que nosotros cuando entregamos un software siempre lo entregamos con se llama una consola, que es como la parte del
pues no que esté del backend, pero sí como la gestión del negocio. Entonces yo sí te hago una aplicación, típicamente te voy a entregar la aplicación, que es lo que tus clientes van a utilizar, y la consola en donde tú vas a ver la data, no los usuarios, Y dentro de la consola siempre hay un módulo que es un módulo de reportes. Y hacemos algunos reportitos. Y hay unos que son muy sencillos y hay otros que son más sofisticados. Pero recientemente empezamos a utilizar Looker Studio, que es como Power BI. Power BI es un poquito más sofisticado, te permite hacer otras cosas. Y tengo clientes con los que les he ayudado a implementar dashboards de Power BI. Pero esas dos herramientas, o sea, tanto el Looker Studio como el Power BI y las otras que habrán allá afuera, son increíbles porque si tú lo logras conectar bien con tu data, entonces puedes hacer dashboards completamente personalizados en donde tú puedas poner, no sé, el filtro, ¿no? El tiempo, tipo de cliente, tal, un botón y de repente, no sé, te arroja un mapa con tus clientes y tus ventas. Y, o sea, puedes hacer reportes súper dinámicos que son bien interesantes, que nosotros recién estamos empezando a ver cómo nos migramos a eso, porque ahorita yo tengo N cantidad de Exceles. Amo mis Exceles, pero al mismo tiempo te puedes llegar a perder un poquito. Y yo creo que sí, centralizar todo esto con ese tipo de herramientas que además después tengan, no sé, inteligencias artificiales para darte ciertos insights, interpretar las cosas, es una manera más eficiente o más efectiva de poder visualizar la data. Súper bien. Y ya que te estoy preguntando, y por ejemplo, tú que de alguna manera estás muy relacionada con los sitios de tus clientes, también hay softwares ya ahora muy avanzados que te pueden medir tanto el tráfico, en qué etapa dejan te abandonan los clientes, dónde se atoran más, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, platícanos de eso, ¿no? A ver, a mí me parece apasionante. Yo creo que es una mezcla de herramientas, ¿no? O sea, por ejemplo, está Google Analytics, que hay Google Analytics 4 ya te da, insights súper interesantes si lo tienes muy bien configurado. Justo a lo que seas, ¿no? El tráfico, en dónde se salen, en dónde están las conversiones, cuándo están llenando tus formularios. Entonces, cuando tú lanzas una plataforma, hacer una buena implementación se llama GA4, no Google Analytics 4, es bueno. Pero además hay otra herramienta, hay varias, pero yo creo que la más famosa se llama Hotjar. Y Hotjar es súper fácil de implementar. Igual pegas nada más un codiguito se llama en el head de tu código. Cualquier programador básico lo sabe cómo hacerlo. Nada más pegas una línea de código. Y entonces te metes a Hotjar y te empieza a arrojar, por ejemplo, mapas de calor, ¿no? Por dónde está navegando tu gente en el sitio. Y entonces, por donde se mueve el mouse, se va a poner más rojo, ¿no? Y es una escala del rojo, naranja, amarillo, verde y así. Y el morado es como que nadie pasó por ahí. Wow. Pero hay mapas de navegación, hay mapas de clics. Hay unas herramientas más sofisticadas para testing que tienen eye tracking. Entonces, con la camarita siguen los aussi. Digo, esto ya necesitas equipo, pero... Y puedes ver qué está llamando la atención del usuario a nivel visual. También te hacen las grabaciones, ¿no? Entonces eso ya no es data como tal, o sea, ya es un tema más cualitativo, pero cuando tú combinas todo eso, o sea, las métricas que te da Google Analytics, para poder mapear el embudo, ¿no? Cuánta gente entra, cuáles llegan a esta página, cuántos se salen de ahí, y puedes empezar a ver eso. Y lo unes con los mapas de calor, ¿no? Y luego lo unes con las grabaciones de sesiones. Y luego lo unes, no sé, con testing de usabilidad. Entonces, esa data es riquísima para realmente poder hacer una interpretación de tu plataforma y hacer una cosa que se llama, en inglés, Conversion Rate Optimization, optimización de conversiones. Okay. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Es que, haz de cuenta, tú dices, a ver, te voy a poner un ejemplo real, ¿no? Que creo que te lo platicaba el otro día. Esta es una empresa muy grande y reconocida, uno de los e-commerce más grandes, y de México, bueno, del mundo. No sé si es de los e-commerce más grandes del mundo, pero una empresa grande. Y de repente se dan cuenta que, o sea, es normal que tú pierdas tráfico en cada momento de tu plataforma, ¿no? Sí, del 100% de la gente que entre, tal vez nada más el 40% van a agregar al carrito, ¿no? Y de los que agregan al carrito, pues un porcentaje se va a perder y hay diferentes pasos. Pero aquí nos dimos cuenta que ya cuando estaban en el proceso de checkout, o sea, ya con la tarjeta de crédito en la mano listos para pagar, el 50% se estaban cayendo. Y a esos volúmenes estás hablando de bastante dinero, ¿no? El 50%. Entonces decían, a ver, sí es normal que se caigan un poquito, ¿no? Que la piensen 2 veces, que no pasó su tarjeta, pero 50% es una garrafalidad.
Y entonces nos metimos a hacer un análisis y resultó que sí había como un bug, un como problema de programación con esa parte, algo que estaba pasando con el método de pago. Entonces, todas las tarjetas, voy a inventar, Visa, no me acuerdo, pero las estaba rechazando, por ponerte un ejemplo. Y era un problema con la plataforma, ¿no? Y entonces detectamos eso, se arregló muy rápido y el impacto que tuvo en dinero y en utilidades fue inmenso. Pero no hubieras llegado a eso si no te pones a analizar el embudo en donde se está cayendo la gente, por qué, a ver las grabaciones, ¿no? Realmente, y de repente la solución es súper sencilla. Sí. Hay veces que sí, son experimentos mucho más complejos y sofisticados, pero en este caso hay un errorcito, lo arreglas, pum, tu tráfico, bueno, tus ventas se van para arriba. Y es fascinante porque esto quiere decir que esas personas ya habían llegado hasta ahí, ya tenían una motivación de compra, ya tenían recursos para comprar, y eso que falló hizo que se perdieran, porque si no, no hubiera habido incremento. O sea, si no nada más hubiera sido que fueron a conseguir otra tarjeta y lo volvieron a hacer. Pero la gente no lo hace. O sea, la gente, si no puede pasar todo el tracking como muy fluido y sin problemas, la gente abandona. La gente abandona y se les olvida. O sea, a los 10 minutos yo ya estoy pensando en otra cosa. Y también por eso son importantes, digo, ya estamos hablando de Treman, pero los carritos abandonados, ¿no? Que te mandan un mail de, hey, oye, se te olvidó esto, tal. Pero todo eso es data, ¿no? O sea, que tú realmente puedas captar la data, veas el tipo de cosas que están agregando el carrito, por qué no lo compraron, les mandes como remarketing, recordatorios. Y todo eso, usar la data de la mejor manera. O sea, ahorita pusimos dos ejemplos, ¿no? Empresas de servicios como las nuestras y empresas de ventas de plataformas digitales, ¿no? Que es otro mundo enorme. En las dos está clarísimo cómo la data te puede llegar a cambiar tu empresa, y sí es la diferencia entre una empresa que quebró, que nunca sobresalió, a una empresa exitosísima, ¿no? El estar traqueando esta data, estar midiendo las cosas y estar tomando decisiones con base en esta data accionable. Sí, yo voy a platicar de un caso, digamos que no tan honorable en nuestro caso, pero durante mucho tiempo nosotros, para una de las tipologías son la forma, digamos, que tenemos de clasificar a los clientes. La verdad es que lo hacemos un poco medio arbitrario porque no hay una definición clara de cuáles deben ser las bases para determinar una tipología. Dependiendo lo que le convenga a la empresa, pues la tipología puede ser por la forma de comprar, por la necesidad que tienen, por lo que van a hacer con tu producto, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una tipología basada en la madurez comercial de las empresas, y para una de esas tipologías nosotros queríamos siempre vender, o pensábamos que la mejor manera era primero vender un diagnóstico, ¿no? Y durante años alguien dijo, no, las empresas no compran diagnósticos. Y durante años nos creímos eso, sin tener ni una pizca de data. Tomamos la decisión porque lo dijo en ese momento el responsable de ventas y se lo creímos, ¿no? Ajá. Han pasado los años y ahora retomamos algunos conceptos y dijimos, es que nos sigue haciendo sentido. A ver, vamos a revisar la data de aquellos tiempos. No se sostenía. No había manera de que pudieras llegar a esa conclusión. Retomamos el tema, volvimos a intentarlo y ¿qué crees? La gente sí compra diagnósticos, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces nos gusta decir frases como para apoyar nuestras acciones, frases que se pueden volver una verdad para la empresa por años, sin que esas frases estén basadas en data real y te pueden impedir un crecimiento importante, ¿no? En Blue Pixel, ¿qué es lo que hacen con la data? ¿Ustedes cómo trabajan? A ver, te voy a contar un ejemplo interesante, porque ya les hablé un poquito de este tablero de control, ¿no? Bueno, a ver, les voy a platicar un poco más del tablero de control y luego salto a esta otra fase en la que estamos ahorita. Sí, por favor, porque sí es bien padre tu tablero de control. Mira, el tablero de control hoy es un Excel. No sé si seguirá siendo un Excel o evolucionemos algo más, pero hoy nos funciona muy bien. Y yo todos los viernes me reúno con todos mis project managers. Hay como 6 project managers ahorita. O 7, no me acuerdo bien, pero bueno, me reúno con ellos y cada uno me presenta muy rápido, en 10, 15 minutos, el estatus de sus proyectos de esa semana, ¿no? Pero, ¿en qué me fijo yo? Porque este tablero tiene muchas columnas. Me fijo en
un semaforito primero, que es el semaforito de la utilidad, ¿no? En donde hay 4 niveles. El azul es como el súper verde, es como va súper bien, ¿no? El verde, que es ok, tienes una utilidad arriba del X%, voy a decir 60%, ¿no? Luego el amarillo es como, no, ya estás como en el 50, ¿no? Y digo estos números como de manera arbitraria, o sea, depende de la utilidad que cada empresa busque, pero luego el naranja ya sería entre el 49 y el 0. Y el rojo ya le estamos perdiendo dinero al cliente, ¿no? Que eso ya es catastrófico. Exacto. Pero antes, o sea, la primera vez que hice el tablero, todo estaba en rojo, todo estaba en rojo, ¿no? Sí, habían uno que otro proyecto en verde, que es lo que nos mantenía a flote, pero la mayoría estaba en rojo. Pero bueno, hoy es rarísimo que tengamos un rojo. Y cuando sí es como una decisión consciente de que, ok, sí estimamos mal o sí hay esta situación, pues órale, vale la pena porque para nosotros la reputación es lo más importante, ¿no? Pero bueno, esa es una, la utilidad. Otra que me encanta es la utilidad proyectada, ¿no? Entonces tenemos una métrica que es el porcentaje de avance del proyecto. Si tú vas a un 50% de avance del proyecto y tienes una utilidad que ya está en 60%, que es que ya perdiste el 40% de la utilidad. Entonces, tu utilidad proyectada, si mis matemáticas no me fallan, va a ser como del 20%. Entonces, puede ser que digas, estoy en 60, estoy muy bien, estoy en verde. No, vas a naranja. Y si no te cuidas, ese naranja se puede convertir en un rojo. Por eso lo puedes ver como tu cuate, bueno, como el CEO que me platicabas, muy desde el inicio del proyecto y nos da chance entonces de darle la vuelta a las cosas, ¿no? Entonces, esa me encanta. Y hay otra que también implementamos hace algunos meses que es buenísima, que es una carita feliz, o sea, del 1 al 5, ¿no? Como súper feliz, neutra, triste y enojadísima. Y esa sí es una métrica más de feeling. O sea, yo le digo a los project managers, ponme qué tan contento está el cliente. Entonces yo voy viendo las caritas. Y mientras que las caritas se mantengan en feliz o arriba de feliz, ni pregunto, ¿no? Si las veo en neutra, digo, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no está tan feliz el cliente? ¿No? Foco amarillo. Pero ya sí lo veo medio molesto o enojadísimo, entonces ahí sí son, ¿qué vamos a hacer? Plan para accionar, ¿cómo le damos la vuelta? Y entonces medir la felicidad del cliente es importantísimo. Entonces, a grandes rasgos, bueno, ahí hay otra, que es la desviación en tiempos. Porque el tiempo es dinero. Y es muy chistoso, quienes nos escuchen que tengan empresas de servicios seguramente les pasa, bueno, de servicios y por proyecto, seguramente les pasa que de repente el cliente cuando te contrata te dice, oye, esto necesito que me lo entregues en 3 meses y no nos podemos desviar, porque me urge. Y es como, sí, te cotizo algo de 3 meses. Y de repente se empiezan a generar cuellos de botella. Supongamos que fue por tema del cliente, porque obviamente hay veces que sí y hay veces que es tema nuestro, ¿no? Pero tratamos de cuidarlo muchísimo de nuestro lado. Pero inevitablemente casi siempre el cliente sí nos va a generar retrasos. Oye, que teníamos que entrevistar a sus usuarios, pero no estaban listos, pero el otro se fue de vacaciones, pero no nos dan feedback porque tienen que hablar con la de marketing y el de no sé qué y tal. Y entonces cosas que deberían de pasar en 24 horas de repente se extienden en 3 semanas. Y el cliente nos dice, oye, pero no te preocupes, no te voy a penalizar. O no te preocupes, se extiende el proyecto ya. Y yo, es como, gracias. Pero en mi mente es como, sí me preocupo porque esas 3 semanas son 3 semanas que yo tengo este equipo carísimo de gente asignada a tu proyecto y no los puedo mover a otro proyecto y luego regresarlos. Entonces, básicamente les tengo que inventar cosas que hacer internas o ponerlos a hacer un proyectito de capacitación o lo que sea. Y yo pierdo un chorro de dinero por cada día que están parados. Claro. Porque sé cuánto me cuesta mi hora por persona y no es barato. Entonces, el tema de la desviación en tiempos también es una métrica que es más difícil de controlar, pero que también cuidamos mucho. Sí, y que alguna vez fui testigo, estuve en una reunión en tu empresa, donde estaba la dirección de finanzas, la dirección de operaciones, tú, y justamente la parte de operaciones era menos sensible a los tiempos, pero finanzas estaba... No, tienen que respetar los... ¿Sí te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Y creo que a partir de esa conversación operaciones se volvió más. Exactamente, sí. Y fíjate que en el caso de Cellstream también nos preocupa eso, porque la parte del tiempo, además de que juega en contra tuya por la parte financiera que acabas de decir, deja no muy estable en la parte de la satisfacción del cliente. O sea, una carita feliz
al paso del tiempo puede tornarse sin ninguna causa especial en algo que ya no les gusta a los clientes. O sea, Claro. aunque ellos tengan la responsabilidad y aunque ellos te hayan pedido, oye, vámonos más tranquilos, etcétera, de repente ya llega el momento en que se les olvida esa petición, pues no son conscientes de los cuellos de botella que a lo mejor generaron, etcétera, etcétera, pero de repente dicen, oye, ya llevas aquí 5 meses, ¿no? Ya, ¿qué haces, no? Claro. Y es, o sea, no es lo mismo entregar lo que ofreciste con mucha excelencia en el tiempo en que lo ofreciste y tener un impacto como global, a entregar lo mismo que ofreciste, pero 3 o 4 meses después, aunque Es totalmente la diferencia. es Sí, impresionante. o sea, tienes que ser Ujú. un poco intensos con tus clientes para que Sí, se apuren, sí, exacto, pero al final van a estar más contentos. exacto. Y te voy a contar la otra, que es la que ahorita estamos tratando de establecer, que es todavía más interesante, ¿eh? Ujú, Creo que deberíamos dedicarle todo un episodio a hablar de números críticos. ujú, Pero cada empresa tiene un número, un dato, ujú. que si tú encuentras cuál es, te mueve por completo tu empresa. Y conforme tu empresa evoluciona, ese número puede ir cambiando, ¿no? Pero ahorita yo tengo súper claro que mi número es la tasa de utilización. ¿Qué quiere decir eso? De todas las horas, o sea, si yo a cada persona la convierto en horas por mes, entonces puedo decir que cada persona tiene, voy a inventar, 150 horas. En teoría son más, son como 170 y pico, pero yo quito varias porque viernes día corto, Ujú, vacaciones, soy barco. ujú, No, entonces, digamos que como 150 horas, ¿no? Y de esas 150 horas, yo digo, a ver, ¿cuántas necesito que sean facturables, o sea, que la gente me pague para que realmente la empresa sea rentable? Considerando que hay mucha gente cuyas horas no se cobran, como las mías, ujú, como las de toda la gente de ventas, de administración, de recursos humanos, los directores, parte de los gerentes, ujú. ¿no? Entonces, no sé, hoy en día como un 30% de mi operación es no facturable. Entonces, de los que restan, del 70% que resta, ¿qué porcentaje de horas se tienen que cobrar? Mi meta es 76%. Okay. Este primer trimestre, bueno, todo el año pasado lo cerramos con un promedio como de 50, Ujú. muy por debajo de la meta. Ahorita Q1 me fui a 40, ni a 40, como a 30 y pico, 39 o algo así. Bajísimo, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que un poco por nuestro modelo operativo que lo Ujú, estoy cambiando, es otro tema enorme, pero no me voy a meter mucho, pero ujú, como nosotros operamos ahorita es que cada persona se puede asignar a diferentes proyectos ujú. y todo se hace como una maraña, porque esta puede estar con esta persona, esta, ¿no? Ahorita estamos cambiando a que todo sea por células. Entonces, cada célula puede tener 1, 2, 3, máximo 4 proyectos. Cada célula puede tener, no sé, 8 o 10 personas, dependiendo de la célula. Y ya se van a asignar los proyectos y todo por célula. Pero ahí entonces puedo empezar a medir la tasa de utilización, no por toda la empresa, sino por célula. Mm. Y la puedo proyectar. Entonces, ok, de los proyectos que ya vendimos, llénenme este Excelito y díganme, esta persona cuántas horas tiene asignadas para abril y para mayo y para junio y para julio y esta otra y por cada uno de esos proyectos, ¿no? Y luego de las cosas que tenemos que están en proceso de venta, que todavía no se firman pero están, ¿cuál es nuestra proyección? Y luego de los leads que tenemos que se ven muy calientes, muy probables, ¿cuál? Y podemos poner filtros en el Excel. Y entonces yo puedo proyectar que a julio mi tasa de utilización va a estar en, voy a inventar, 45%. Y si mi meta es 76 y esa célula, ese grupo de personas están especializados, voy a inventar, en aplicaciones móviles, pues entonces puedo meter una campaña de marketing dirigida a aplicaciones móviles con 4 meses de anticipación y tratar de mover eso. Hasta ahorita no lo tenía, pero el problema se está tornando tan grande, ¿eh? Porque a la gente luego la ve saturada, pero dice, ¿por qué están saturados si la tasa de utilización está tan baja? Ajá. Y claro, les ponemos de nuevo, les ponemos proyectos internos y de capacitación, y ahorita los metemos mucho al tema de saber utilizar la inteligencia artificial, pero no tiene sentido y es muy difícil de manejar a gran escala. Entonces lo bajamos a las células, empezamos a generar data por célula, pero principalmente esta tasa de utilización proyectada, Ujú. y entonces la rentabilidad de la empresa debe incrementar muchísimo si esto lo empezamos a hacer sistémicamente y bien durante los próximos meses. Yo te contaré qué pasa, ¿no? Pero es uno de esos como momentos importantes de la empresa en donde encontramos algo de data que no teníamos, que sabemos que va a mover la aguja. Wow, no, estaría interesantísimo saber qué es lo que pasa para mí y para los founders. Y ahorita que hablabas, me di cuenta que para empezar a cerrar
fabuloso capítulo que me gustó muchísimo, María, es que la parte de la data es solamente el principio. Lo importante es tomar las decisiones a partir de la data, ¿no? Y comprometerte con esas decisiones, ¿no? Entonces, si nosotros vamos sigamos este ejemplo, si nosotros vamos a medir el tiempo de un proyecto y determinamos que se nos están excediendo en tiempo la mayoría de los proyectos, ¿qué decisiones tenemos que tomar al respecto y con cuáles? O sea, y esas decisiones tenemos que apostarle realmente a eso, ¿no? Claro. Y entonces a orientar la forma de trabajar, la recompensa de los empleados, los mensajes de la dirección, lo que tienes que bajar hacia las personas para que entiendan que toda esa decisión parte de una información que determinaste o que descubriste y que además son la base de la salud de la empresa, ¿no? Entonces es la data, pero es también lo que haces con la data, ¿no? ¿Cómo cerrarías este capítulo? ¿Qué conclusiones tendrías? A ver, yo me gustaría cerrar con un consejo que es, si ya tenemos esta data y ya lo logramos generar, que eso en sí es todo un tema, no se la queden a nivel dirección general. O sea, no te la quedes como founder, no te la quedes solamente tú y tu socio, ¿no? Sino bájala a todos. Muchas veces somos muy celosos de la data. Muchas veces no nos atrevemos a darle visibilidad a nuestros colaboradores y en realidad no le tienes que tener miedo a los números, ¿no? Porque entonces si ellos entienden de dónde viene, van a poder captar por qué las decisiones, incluso van a poderte recomendar, ¿no? Y 100 cabezas piensan mejor que una, o 10 cabezas piensan mejor que una. Entonces, yo diría eso, o sea, hablamos todo este episodio de la data, creo que eso es importantísimo, valdría la pena dedicarle uno completo a cómo compartir la data con la gente y qué hacer con esa data, y siempre, voy a dar un consejo más, que siempre piensen, y lo dije antes, ¿cuál es ese pedazo de data que hoy no tengo? ¿Cuál es la información que tú me preguntas ahorita que yo te tendría que poder responder así? Y que hoy no tengo ni idea. ¿Y cómo lo voy a hacer para encontrarlo? Has dibujado la idea de que tengamos un segundo capítulo de data y yo creo que vale la pena porque a mí se me queda en el tintero hablar mucho de toda la información que puedes obtener de un CRM y de la ejecución comercial, claro, y de las decisiones que puedes tomar a la hora de gestionar un equipo comercial, que también es súper interesante. Entonces, les garantizamos que va a haber un segundo capítulo de Data Founders. Mientras tanto, ojalá les haya gustado. Creo que las conclusiones que mencionó María son muy valiosas. Especialmente me gusta mucho esto de compartir con los empleados la data de la empresa, no tenerle miedo y hacerlos partícipes de las decisiones. Creo que es una gran recomendación. Exacto. Muchas gracias, Founders. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les dejamos aquí nuestras redes para que nos sigan, nos compartan. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Spotify, todo como Entre Founders. Y luego nos pueden seguir personalmente. Rob, ¿tus redes? En X estoy como LR Palomino, en Instagram como LR Palomino 2, en LinkedIn Salestrain está como Salestrain México, y bueno, pues salestrain.com.mx en Perfecto. La web. Igual, bueno, a mí me pueden seguir como María de Buen, igual, en las redes, en LinkedIn. Blue Pixel también nos pueden encontrar en Instagram como bluepixel_UXUI. Y por favor, métanse a nuestro sitio web si necesitan una plataforma, bluepixel.mx. Y en todas las redes en donde nos encuentren con este podcast, recomiéndenlo y síganlo. Muchas gracias. Gracias.